Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. No se trata de necesitar a alguien que ayude. La víctima es un miembro de la familia. Según las reglas, eso es inapropiado. El inspector reprendió. En ese momento se estaban produciendo muchos incidentes. Uno de ellos fue el del capitán Dan, que resultó gravemente herido y aún estaba inconsciente. Si liberaba a la teniente Tull para localizar al culpable, ¿cómo podría controlar sus emociones y no ponerse en peligro? ¿Seguirá el inspector elaborando normas en este momento? Como suponía el teniente, reaccionaría con ira. El hombre mayor se limitó a suspirar. Era demasiado para manejar. Al día siguiente, si la situación no se hubiera resuelto, la noticia se difundiría rápidamente, demostrando que la policía era incompetente. Mientras tanto, el culpable seguía en libertad y dos personas estarían desaparecidas. Teniente, hace aproximadamente una hora encontramos un Mercedes negro circulando por la carretera de peaje a lo largo de Uyutaya. Los agentes de la unidad de investigación acudieron a comunicar la noticia, interrumpiendo la conversación. Inmediatamente Tull tomó las llaves de su auto y se detuvo frente al inspector para pedir permiso a la persona encargada de dar las órdenes. Si ocurre algo, notifica al equipo de investigación de inmediato. No tome decisiones al azar. Un equipo de investigación se desplegó en todas las zonas de la autopista y tomó fotografías del auto. No había habido ningún contacto por parte del sospechoso que pudiera querer algún tipo de intercambio a cambio de la seguridad de los dos rehenes. El trueno rugió como para anunciar e intimidar, dejando saber a todos que pronto llovería. El cielo se oscureció con nubes grises y bajas. Tull recorrió la autopista, pasando a varios autos de policía con luces rojas y azules, claramente visibles por la noche. Pi, ¿puedo preguntarte algo? Jay se subió rápidamente al auto de su superior, pues no quería dejarla vagando sola, mientras pasaban por delante de los imponentes rascacielos. Si resulta que Kawin fue el autor de todo lo que sucedió, ¿esto significa que fue el que me golpeó en ese momento? En ese momento te ataron las muñecas con una cuerda a la espalda, como las demás víctimas. No debería estar agradecida de que no haya destruido mi hermoso rostro. La mujer alta habló con naturalidad cuando pensó en ser la víctima de la persona culpable. No pudo evitar sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Pero no creo que seas como otras víctimas. Quiero decir, no serías el objetivo. Tal vez el perpetrador sabía que íbamos a investigar el caso hace 18 años y vino a dar una advertencia. ¿Y ahora lo sabrá? En cuanto al lugar al que fuimos, no se lo dijimos a nadie en ese momento. Ni siquiera el inspector lo sabía. Por la misma razón, nadie sabía que se encontrarían con el hermano menor de la víctima. La lluvia caía con tanta fuerza que el conductor tuvo que apretar los limpiaparabrisas para barrer las gotas de agua que impedían la visión. De repente llegó un informe de que la cámara de seguridad de la gasolinera captó un Mercedes negro con la matrícula del auto que buscaba, pasando por la gasolinera unos 10 minutos después de que el auto saliera de la autopista del peaje. La teniente Tull aceleró su auto y se dirigió de inmediato a gran velocidad por la carretera hasta llegar a la frontera. En un principio se sospecha que el autor podría estar escondido en una zona, ya que no sería fácil salir de Bangkok y probablemente optaría por conducir por una carretera más larga hacia otra provincia. O si quería evitar los puestos de control, ¿por qué elegir una ruta de autopista arriesgada, donde sería más fácil atraparlo? Tull se golpeó. En el pasado, el culpable evitaba las cámaras de seguridad y nunca dejaba rastros ni pruebas que pudieran señalarlo. Era como si hubiera sido muy cuidadoso hasta ese momento, excepto cuando se quedó quieto frente a la cámara, como si estuviera desafiando a la policía. Pero esta vez tenía muchas pruebas detrás.
será porque estaba en problemas o nunca había estudiado la zona antes, hasta que se dio cuenta de que había una tienda de comestibles en la esquina del callejón que tenía cámaras de seguridad para capturar imágenes frente a la casa donde ocurrió el incidente, y todavía llevaba un impermeable a pesar de que aún no llovía para esconderse de los demás. El hecho de que estuviera conduciendo por la autopista en un horario en el que no había tráfico sugería que sabía que estaba asumiendo un riesgo. Antes de entrar a la autopista, se enfrentaría a la posibilidad de que un agente de peaje lo detuviera y tuviera que pagar un peaje, incluso si pudiera pasar por el carril especial. Si es así, significa eso que el autor ordenó intencionalmente a la policía que lo buscara hasta encontrarlo, o desvió a la policía del camino que pretendía tomar. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.